A la edad de 23 años, Matías, un joven periodista lleno de ambición pero atrapado en la monotonía de artículos poco relevantes, finalmente recibe una oportunidad emocionante. El editor del pequeño periódico local donde trabaja, El Eco de San Rafael, le asigna a investigar una serie de asesinatos macabros que han estremecido el tranquilo pueblo de San Rafael, en Argentina. Desde hace semanas, los residentes viven aterrados. Varias personas han aparecido muertas, y lo que más desconcierta a la policía y a los médicos forenses son las marcas en sus cuellos, pequeñas perforaciones que parecen hechas por algún tipo de animal salvaje. Pero San Rafael no tiene historia de depredadores grandes, y las teorías oficiales no convencen a nadie. Matías vive solo en un modesto departamento ubicado en el centro del pueblo, en un edificio antiguo cuya fachada de ladrillo rojizo ha visto mejores días. Aunque la investigación es su oportunidad para destacar, siente un peso enorme. ¿Y si no logro descubrir nada interesante? Piensa mientras revisa su vieja grabadora y su cuaderno de notas, herramientas de trabajo que parecen inadecuadas frente a los misterios que lo esperan. Esa noche, mientras revisa archivos de noticias antiguas y testimonios recopilados por otros periodistas, Matías encuentra un patrón extraño. Todas las víctimas vivían solas y desaparecían durante la noche. Además, las muertes ocurrían en un radio relativamente pequeño alrededor de un parque abandonado, el Parque del Sol, un lugar que los vecinos evitan desde hace años por su reputación de ser maldito. Decidido a profundizar, Matías visita la escena del crimen más reciente, un callejón estrecho detrás de una cafetería. Las luces del alumbrado público parpadean, y el aire parece más frío de lo normal. Mientras inspecciona el lugar, siente que lo observan, pero cuando se gira, no hay nadie. Tal vez estoy paranoico, se dice a sí mismo, intentando calmarse. En su camino de regreso a casa, algo lo detiene. Una figura vestida completamente de negro aparece al otro lado de la calle. Aunque no puede distinguir su rostro, la postura del extraño lo inquieta. Es como si esa persona estuviera esperando algo o a alguien. Matías decide no confrontarlo y acelera el paso. Esa misma noche, al llegar a su departamento, encuentra un objeto que no reconoce. Un libro viejo, con las tapas de cuero desgastado, sobre su mesa de trabajo. ¿Cómo llegó esto aquí?, murmura, mientras lo abre con cautela. Las páginas están llenas de símbolos y textos en un idioma que no entiende, pero algo en esos dibujos lo perturba profundamente. Sin darse cuenta, Matías empieza a obsesionarse con el libro y sus posibles conexiones con los asesinatos. La sensación de ser observado regresa, y ahora incluso en la seguridad de su hogar, no puede evitar mirar constantemente por encima del hombro. A medida que la madrugada avanza, las sombras en su departamento parecen alargarse, y el ambiente se torna cada vez más pesado. Mientras hojea una página en particular, el sonido de un crujido en el piso lo hace congelarse. ¿Hay alguien ahí?, pregunta en voz alta, tratando de sonar valiente. Pero lo único que responde es el silencio. Un silencio tan profundo que amplifica el eco de su respiración acelerada. A la mañana siguiente, Matías despertó con un peso en el pecho. Apenas había dormido, y la imagen de aquel libro extraño no dejaba de rondar su mente. ¿Quién lo había dejado en su departamento? ¿Y por qué parecía tan conectado con los asesinatos? Decidido a no perder tiempo, llevó el libro consigo al periódico, esperando que algún colega pudiera ayudarlo a descifrarlo. Al mostrarlo a Rodolfo, un veterano periodista que solía cubrir historias de leyendas urbanas, este frunció el ceño. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, pasando sus dedos por la desgastada tapa del libro. Estaba en mi departamento, pero no tengo idea de cómo llegó ahí, respondió Matías, inquieto. Rodolfo soltó un suspiro y cerró el libro con fuerza. Ten cuidado, Matías. Si este libro tiene lo que creo, podría meterte en problemas que no puedes imaginar. El comentario de Rodolfo solo aumentó su curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar más, una llamada urgente del editor interrumpió la conversación. Había habido un nuevo asesinato, esta vez cerca de una vieja iglesia abandonada en las afueras de San Rafael. Sin perder tiempo, Matías tomó su libreta y su cámara, y se dirigió al lugar. La iglesia, con su fachada agrietada y vidrios rotos, estaba rodeada por un aire de abandono y desolación. Al llegar, la policía ya había acordonado el área, pero desde la distancia pudo distinguir el cuerpo.
Era el de un hombre mayor, y como en los casos anteriores, tenía esas extrañas marcas en el cuello. Mientras tomaba notas, un extraño detalle llamó su atención. En el suelo, cerca del cadáver, había huellas frescas. Pero lo inquietante no era su tamaño o forma, sino que parecían desaparecer abruptamente a pocos metros de distancia, como si quien las hubiera dejado simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche, Matías decidió volver al Parque del Sol, el lugar que parecía estar en el centro de los crímenes. Aunque sabía que era arriesgado, sentía que cada vez estaba más cerca de una respuesta. El parque, envuelto en penumbras, era un laberinto de árboles torcidos y senderos descuidados. A medida que avanzaba, la temperatura parecía bajar. Escuchaba ramas crujir a lo lejos, pero no podía ver a nadie. De repente, un susurro suave, casi imperceptible, le heló la sangre. ¡A Matías! Giró en todas direcciones, buscando al dueño de esa voz, pero no encontró nada. Respirando con dificultad, decidió seguir adelante, encendiendo la linterna de su celular para iluminar el camino. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó paralizado. A pocos metros de él, una figura de pie entre las sombras. Era una mujer alta, de cabello oscuro y ojos que brillaban con un tono rojizo bajo la tenue luz de la luna. Su sonrisa era perturbadoramente tranquila, y su presencia irradiaba una energía casi hipnótica. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó ella, con un tono que parecía mezclar curiosidad y burla. Soy periodista, estoy investigando los asesinatos, respondió Matías, tratando de sonar valiente, aunque su voz temblaba. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como evaluándolo, antes de dar un paso hacia él. Ni hay cosas que es mejor no investigar, dijo, antes de desaparecer entre las sombras tan rápido como había aparecido. Matías quedó petrificado. El encuentro lo había dejado más confundido y asustado que nunca. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué parecía saber tanto? Mientras se apresuraba a salir del parque, no podía sacarse de la cabeza la mirada de esos ojos rojos que lo habían atravesado como si fueran capaces de leer su alma. Al llegar a su departamento, exhausto pero incapaz de relajarse, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, entró con cautela. Todo parecía estar en su lugar, excepto por un detalle. El libro viejo ya no estaba donde lo había dejado. Matías cerró la puerta de su departamento con un golpe seco, su respiración aún agitada por los eventos en el Parque del Sol. La desaparición del libro lo llenó de inquietud. Revisó cada rincón del lugar, convencido de que alguien había entrado mientras él estaba fuera, pero no encontró señales de forzamiento ni objetos faltantes, salvo aquel extraño libro. Mientras se sentaba en el sofá, su celular vibró. Era un mensaje de Camila, su amiga y compañera de la universidad, que trabajaba como fotógrafa independiente. ¿Cómo va tu investigación?, preguntaba ella. Sin entrar en detalles, Matías respondió. A cada vez más extraña. ¿Tienes tiempo para tomar un café mañana? Necesito hablar con alguien sobre esto. Esa noche, Matías apenas pudo dormir. Sus sueños estaban plagados de imágenes confusas. La misteriosa mujer del parque, los ojos rojos que lo observaban desde la oscuridad, y el libro, con sus páginas llenas de símbolos que parecían cobrar vida. Se despertó sobresaltado al amanecer, con un dolor agudo en la cabeza y una sensación de que alguien lo había estado mirando mientras dormía. Horas después, Matías se reunió con Camila en una cafetería céntrica. Ella lo escuchó con atención mientras le contaba sobre los asesinatos, el libro desaparecido y la mujer en el parque. A esto suena como algo sacado de una novela de terror, Matías. ¿Estás seguro de que no estás exagerando las cosas?, preguntó Camila, aunque en su voz se notaba cierta inquietud. Ojalá lo estuviera. Mira esto, respondió él, sacando su cámara y mostrándole las fotos que había tomado en la escena del crimen cerca de la iglesia. Camila estudió las imágenes con cuidado, pero un detalle llamó su atención. En una de las fotos, cerca del cadáver, había una figura borrosa que Matías no había notado antes. ¿Eso estaba ahí cuando tomaste la foto?, preguntó, señalando la sombra difusa. No lo vi, respondió Matías, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Convencidos de que algo no estaba bien, decidieron visitar el archivo municipal de San Rafael.
un lugar poco frecuentado pero con un registro detallado de la historia del pueblo. Quizás ahí podrían encontrar pistas sobre el origen de los extraños símbolos del libro o incluso información sobre el Parque del Sol y su oscura reputación. El archivo, ubicado en un edificio antiguo y silencioso, exudaba un aire de abandono. La recepcionista, una mujer mayor de semblante severo, apenas levantó la vista de su libro al recibirlos. Buscamos información sobre el Parque del Sol y cualquier evento extraño en la zona, dijo Matías, intentando sonar profesional. La mujer los miró con desconfianza antes de señalar una sección de estanterías polvorientas al fondo de la sala. Si encuentran algo útil, les pediré que registren las referencias antes de llevárselo, murmuró, volviendo a su lectura. Después de casi 2 horas de buscar entre documentos y viejas crónicas, Matías encontró un artículo que lo dejó helado. Era un recorte de un periódico de 1954, con el titular: Desaparecen 8 personas en una noche. Se cree que un culto está detrás. Según el artículo, el Parque del Sol había sido el epicentro de rituales llevados a cabo por un grupo desconocido que adoraba a una deidad oscura. Los detalles eran vagos, pero mencionaban sacrificios humanos y la aparición de figuras con ojos brillantes en la zona. Camila encontró otro documento, una lista de nombres de personas desaparecidas durante esa época. Para su sorpresa, uno de los nombres coincidía con el del dueño original del edificio donde Matías vivía. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Camila, mostrando el papel a Matías. Así es cierto. Entonces el libro y todo esto están conectados, se respondió él, sintiendo que su investigación se volvía cada vez más peligrosa. Mientras salían del archivo, una sensación de inquietud se apoderó de ambos. En la esquina de la calle, Matías vio algo que lo hizo detenerse. Una figura vestida completamente de negro, inmóvil, observándolo desde la distancia. Camila lo miró preocupada. ¿Qué pasa? Matías no respondió. Su mente solo podía enfocarse en una cosa. Esa figura era la misma que había visto la noche anterior. Esa noche, mientras Matías regresaba a su departamento, la sensación de ser observado no lo abandonaba. Cada sombra parecía esconder un peligro, y cada ruido, por insignificante que fuera, lo hacía voltear con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegó a su edificio, notó algo extraño. La luz del pasillo que conducía a su departamento parpadeaba de manera errática. Caminó con cautela, y justo antes de alcanzar su puerta, vio que alguien había deslizado un sobre bajo ella. Lo recogió con manos temblorosas y entró rápidamente. Encerrado en la aparente seguridad de su hogar, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con una frase escrita en tinta roja. El conocimiento tiene un precio, y tú estás por pagarlo. Matías dejó caer el papel como si estuviera ardiendo. Su primer impulso fue llamar a Camila, pero antes de que pudiera hacerlo, las luces del departamento comenzaron a parpadear. Entonces, un golpe sordo resonó desde la ventana de la sala. Avanzó con cautela, armado con una lámpara de mano. Cuando apartó la cortina, no encontró a nadie, pero en el cristal había una marca que parecía hecha por una mano. Una mano demasiado grande y alargada para ser humana. Esa noche, el sueño fue imposible. Matías pasó las horas revisando nuevamente las fotos del caso, buscando cualquier detalle que se le hubiera escapado. En una de ellas, tomada en el Parque del Sol, notó algo que lo dejó helado. Detrás de los árboles, casi imperceptible, estaba la misma figura negra que había visto antes. Esto no puede ser real, murmuró para sí mismo. Al día siguiente, con los ojos hundidos y el cuerpo exhausto, Matías decidió visitar a Rodolfo, el periodista que había mostrado interés en el libro. Si alguien podía ayudarlo a conectar las piezas, era él. Sin embargo, cuando llegó al periódico, la noticia lo golpeó como un balde de agua fría. Rodolfo Vega, periodista local, desaparece en extrañas circunstancias. El editor, visiblemente consternado, explicó que Rodolfo no había llegado a casa la noche anterior. Lo último que se sabía de él era que había estado investigando un caso relacionado con una serie de rituales en el pasado. A Matías, si sabes algo, deberías decírmelo, le dijo el editor con seriedad. Pero Matías negó con la cabeza, incapaz de revelar lo que sabía sin parecer un loco. Esa tarde, decidió buscar respuestas en el lugar donde todo parecía confluir.
el Parque del Sol. Camila insistió en acompañarlo, preocupada por su seguridad. No pienso dejarte solo con esto, dijo ella con firmeza. Llegaron al parque al caer la noche. El lugar, envuelto en una atmósfera aún más opresiva que antes, parecía estar vivo, como si cada árbol y cada sombra observaran sus movimientos. Camila llevaba una cámara para documentar cualquier cosa extraña, mientras que Matías sostenía una linterna. Mientras avanzaban, notaron que el silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. En el centro del parque, encontraron algo que los dejó sin aliento. Un círculo de piedras rodeando lo que parecía ser un altar improvisado. En el centro, un símbolo tallado que Matías reconoció de inmediato como uno de los grabados en el libro desaparecido. De repente, una ráfaga de viento apagó la linterna de Matías, dejándolos en completa oscuridad. ¿A Matías?, susurró Camila, intentando mantener la calma. Estoy aquí, no te muevas, respondió él, encendiendo rápidamente la linterna de su celular. Cuando la luz volvió, ambos se congelaron. Alrededor del altar, figuras encapuchadas habían aparecido, observándolos en completo silencio. Sus rostros estaban ocultos, pero la energía que emanaban era innegablemente amenazante. Una de las figuras dio un paso al frente, levantando una mano pálida y alargada que parecía no pertenecer a un ser humano. En un tono grave y profundo, dijo: «Has visto demasiado, Matías. Ahora perteneces a nosotros». Matías retrocedió un paso instintivamente, mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. Camila, a su lado, respiraba con dificultad, sosteniendo su cámara como si fuera un escudo. «No queremos problemas», dijo Matías con voz temblorosa, levantando las manos. «Solo estamos aquí para investigar». La figura encapuchada inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. Luego, con un movimiento lento, señaló el altar en el centro del círculo de piedras. «El conocimiento siempre tiene un precio. Ya lo has tocado, y ahora no hay marcha atrás». Camila, incapaz de contener su curiosidad, levantó la cámara y tomó una foto. El sonido del obturador pareció enfurecer a las figuras, quienes empezaron a moverse lentamente hacia ellos. La tensión en el aire se volvió insoportable, y Matías sintió como su corazón latía con fuerza descontrolada. «¡Alcor!», gritó, tomando a Camila de la mano y arrastrándola fuera del círculo. El bosque, que antes parecía inmóvil, ahora estaba vivo. Las ramas se agitaban como si intentaran atraparlos, y las sombras parecían alargarse para bloquear su camino. Matías encendió su linterna, buscando desesperadamente una salida mientras las figuras encapuchadas los perseguían en silencio, sus pasos apenas audibles pero constantes. Camila tropezó, cayendo al suelo, y dejó caer su cámara. Matías se detuvo para ayudarla, pero antes de que pudiera levantarla, una de las figuras apareció frente a ellos, bloqueando su camino. «No puedes escapar de lo que ya te pertenece», dijo la figura, extendiendo su mano hacia Matías. En un acto desesperado, Matías arrojó la linterna hacia la figura, que se desvaneció en una nube de humo oscuro. Aprovechando el momento, ambos corrieron en dirección opuesta, sin mirar atrás. Finalmente, lograron salir del parque y llegar a la carretera. Ambos estaban jadeando, sus ropas rasgadas y sus rostros marcados por el terror. Camila miró a Matías con lágrimas en los ojos. «¿Qué fue eso? ¿Qué quieren de nosotros?». Matías no tenía respuestas, solo más preguntas. Mientras caminaban hacia el pueblo, comenzó a notar algo extraño. Su mano izquierda, la que había tocado el libro antes de su desaparición, estaba marcada con un símbolo oscuro, idéntico al que había visto en el altar. «A esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo. Cuando finalmente llegaron al departamento de Matías, encontraron la puerta entreabierta. Por un momento, pensaron que alguien había entrado, pero al entrar, todo estaba intacto. Sin embargo, en el centro de la mesa del comedor, había algo que no debería estar allí: el libro que había desaparecido. Matías se acercó con cautela, mientras Camila encendía todas las luces del lugar. Las páginas del libro ahora estaban abiertas en un punto específico, revelando un texto que no había visto antes. Era una advertencia, escrita en un lenguaje antiguo, pero que de alguna manera entendió.
Una vez que la marca esté en tu alma, el pacto no se puede romper. Lo que comienza aquí nunca termina. Camila miró a Matías, su rostro pálido por el miedo. Tenemos que destruirlo. Este libro está maldito. Matías dudó. Algo en él, una fuerza que no podía explicar, lo obligaba a conservarlo. Pero antes de que pudiera responder, la luz del departamento comenzó a parpadear nuevamente, y un escalofrío recorrió el aire. Desde el pasillo, se escuchó el crujido de pasos acercándose lentamente. Matías y Camila se miraron, sabiendo que no estaban solos. Los pasos se hacían más fuertes, resonando con un eco inquietante en el pasillo oscuro. Matías se armó de valor, agarrando una lámpara pesada del escritorio. Camila se quedó cerca de la puerta, sosteniendo su cámara como si pudiera protegerlos de lo que se aproximaba. De repente, los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más aterrador, como si el edificio entero contuviera la respiración. Matías avanzó lentamente hacia el umbral, sintiendo como la tensión se apoderaba de cada músculo de su cuerpo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Una sombra comenzó a formarse en el marco de la puerta, al principio indistinta, pero poco a poco tomando una forma humanoide. No tenía rostro, solo un contorno oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. A Matías, una voz profunda y distorsionada surgió de la sombra, pronunciando su nombre como un eco del abismo. Matías retrocedió, pero la sombra no avanzó. Permaneció inmóvil, como si estuviera esperando algo. En ese momento, Camila encendió la luz de la cámara y tomó una foto. El destello iluminó brevemente el rostro de la sombra, revelando unos ojos rojos brillantes antes de que desapareciera por completo. ¿Qué fue eso?, preguntó Camila, su voz temblando. Matías no tenía respuesta. En lugar de alivio, sentía que el peligro no había pasado, sino que estaba acechando, esperando un momento más oportuno. Se giró hacia la mesa, donde el libro permanecía abierto. El texto parecía brillar tenuemente en la oscuridad, como si lo llamara. «Hay algo que no entiendo», dijo Matías mientras señalaba el libro. «Parece que este objeto está conectado a todo lo que está pasando». Camila lo miró con escepticismo, pero también con un atisbo de curiosidad. ¿Y si ese libro tiene respuestas? Tal vez podemos entender cómo detener todo esto. Matías dudó, pero finalmente cedió. Se sentaron juntos frente al libro y comenzaron a leer las páginas. El texto, aunque críptico, parecía describir un antiguo ritual de invocación. Había ilustraciones de figuras similares a las que habían visto en el parque y diagramas del símbolo que Matías tenía marcado en su mano. Mientras leían, las luces del departamento comenzaron a parpadear nuevamente. Una sensación de opresión llenó el aire, y ambos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. «Esto no es normal», susurró Camila. «Algo o alguien no quiere que descubramos más». Matías cerró el libro de golpe. «Tenemos que salir de aquí. Este lugar ya no es seguro». Camila asintió, y ambos comenzaron a recoger lo esencial. Pero justo cuando Matías estaba a punto de guardar el libro, notó que el símbolo en su mano comenzaba a arder. El dolor era insoportable, como si la marca cobrara vida. «Matías, ¿qué pasa?», gritó Camila, corriendo hacia él. Antes de que pudiera responder, la habitación se llenó de un viento helado, y la sombra que había desaparecido antes reapareció en el centro del departamento. Esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, figuras encapuchadas emergieron de las paredes, sus ojos brillando con una luz antinatural. Matías y Camila quedaron atrapados en un rincón, sin saber qué hacer. La sombra extendió una mano hacia Matías, señalándolo directamente. «El pacto está sellado. No puedes huir de tu destino». En ese momento, Camila levantó su cámara una vez más, pero esta vez no tomó una foto. En su lugar, activó el flash repetidamente, cegando a las figuras lo suficiente como para que ambos pudieran correr hacia la puerta. Lograron salir del departamento y descender por las escaleras, pero el edificio parecía interminable, como si los pisos se multiplicaran a medida que bajaban. «Esto es imposible», jadeó Camila. Matías se detuvo un momento, mirando la marca en su mano, que ahora brillaba como una brasa. «Creo que no podemos escapar mientras tenga esto». Camila lo miró con desesperación, pero antes de que pudiera responder,
Un sonido gutural resonó detrás de ellos. Las figuras encapuchadas los estaban alcanzando. Sin más opción, Matías tomó una decisión desesperada. Atu, sigue corriendo. Yo los distraeré. ¡Oh, no! No voy a dejarte aquí, gritó Camila, agarrándolo del brazo. Pero Matías la empujó suavemente hacia adelante. Es la única manera. Encuentra una forma de destruir el libro. Es nuestra única esperanza. Camila, con lágrimas en los ojos, asintió. Prometo que lo haré. Mientras Matías se giraba para enfrentar a las figuras, Camila continuó corriendo hacia la salida, aferrándose a la cámara y al libro. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de determinación. Camila corría sin mirar atrás, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Cada escalón que descendía parecía un desafío más grande, como si el edificio conspirara para atraparla en su interior. El eco de sus pasos se mezclaba con los susurros extraños que parecían venir de las paredes mismas. Cuando finalmente alcanzó la puerta principal, la abrió con un empujón desesperado, solo para encontrarse con una neblina espesa y helada que cubría la calle. La sensación de opresión no desaparecía, al contrario, parecía haberse intensificado. Con la cámara en una mano y el libro apretado contra su pecho, Camila se dirigió hacia el parque cercano, el único lugar donde creía que podría encontrar respuestas. A pesar de su miedo, sabía que no podía perder tiempo. Destruir el libro era su prioridad, pero primero necesitaba entender qué lo mantenía tan ligado a Matías y al mal que los acechaba. Mientras tanto, en el edificio, Matías se enfrentaba a las figuras encapuchadas que avanzaban lentamente hacia él. La marca en su mano ardía con una intensidad insoportable, y cada paso que daban las criaturas parecía resonar en su mente, como si estuvieran conectados a su propio ser. ¿Qué quieren de mí?, gritó, tratando de mantener la calma, aunque sabía que estaba superado. La sombra principal, aquella que lo había señalado antes, se detuvo frente a él y habló con una voz que parecía surgir desde las profundidades de la tierra. No es lo que queremos de ti, es lo que ya nos has dado. Matías retrocedió, sintiendo que las palabras perforaban algo profundo en su conciencia. Sus recuerdos comenzaron a fragmentarse, y por un momento, vio imágenes de sí mismo firmando un contrato. Pero, no podía recordar cuándo o por qué. Yo nunca, susurró, confundido. La sombra se inclinó hacia él, y Matías sintió un frío extremo invadir su cuerpo. Tu voluntad ya no te pertenece. Tú eres el puente. En ese instante, la marca en su mano brilló con tal intensidad que todo el espacio se llenó de una luz cegadora. Las figuras encapuchadas se desvanecieron momentáneamente, y Matías cayó al suelo, exhausto. Aunque seguía vivo, entendió que su conexión con el mal era mucho más profunda de lo que imaginaba. Camila llegó al parque, buscando desesperadamente un lugar donde poder analizar el libro sin interrupciones. Se sentó en un banco bajo un farol parpadeante, abriendo el volumen con manos temblorosas. Las páginas parecían moverse solas, deteniéndose en un dibujo que mostraba un círculo ritual rodeado de símbolos antiguos. Bajo la ilustración había una inscripción: el puente no puede ser destruido sin sacrificio. Camila leyó las palabras en voz baja, tratando de encontrarle sentido. ¿Qué significa esto? ¿Quién o qué es el puente? De repente, el libro emitió un calor extraño, y el texto comenzó a cambiar ante sus ojos. Las palabras formaron un mensaje claro: el elegido debe renunciar a su vínculo o perecerá. Un nudo se formó en su garganta al comprender que Matías estaba en el centro de todo. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en un plan, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio a una figura encapuchada emergiendo de la neblina, con los ojos brillando de manera antinatural. Camila apretó la cámara con fuerza y, recordando lo que había hecho antes, encendió el flash para intentar ahuyentarla. La figura retrocedió ligeramente, pero no desapareció. En su lugar, extendió una mano hacia el libro, como si quisiera reclamarlo. «No dejaré que lo tengas», gritó Camila, levantándose de un salto y retrocediendo. La figura avanzó, y Camila corrió nuevamente, esta vez hacia el centro del parque, donde una fuente abandonada se alzaba como un monumento olvidado. Allí, decidió que debía actuar rápido. Abrió el libro y lo sostuvo sobre el agua de la fuente,
esperando que destruirlo de esa manera pudiera romper el vínculo. Sin embargo, justo cuando iba a soltarlo, la marca de Matías apareció en la superficie del agua como un reflejo sobrenatural. Una voz resonó en su mente. «Así destruyes el libro, él será consumido». Camila dudó, con lágrimas en los ojos. ¿Qué debo hacer entonces? El silencio fue su única respuesta, pero en su interior sabía que la decisión que tomara determinaría no solo el destino de Matías, sino el suyo propio. Camila permanecía inmóvil frente a la fuente, con el libro temblando en sus manos. La neblina del parque parecía cerrarse alrededor de ella, envolviéndola en un manto de frío y silencio. Las palabras resonaban en su mente como un eco sin fin. Si destruyes el libro, él será consumido. Sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de desesperación. Si no destruía el libro, aquello que acechaba a Matías seguiría ganando fuerza. Pero si lo hacía, estaba condenando a su amigo. «Ah, no puedo», susurró para sí misma, las lágrimas deslizándose por su rostro. La figura encapuchada que la había seguido permanecía a una distancia prudente, observándola con ojos brillantes y expectantes. No decía nada, pero su mera presencia parecía presionar a Camila a actuar. En el edificio, Matías despertó en su apartamento con un grito ahogado. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío, y su mano quemaba como si el fuego aún la consumiera. Miró la marca, ahora más pronunciada y oscura que antes, como si se estuviera expandiendo. Se levantó tambaleándose, tratando de entender lo que acababa de suceder. Los recuerdos del enfrentamiento con las figuras encapuchadas eran fragmentados, pero una idea lo golpeó con claridad. Necesitaba encontrar a Camila. Miró alrededor de su departamento y vio las paredes cubiertas de símbolos extraños, dibujados como si alguien los hubiera trazado con cenizas. En el centro de todo, había un mensaje escrito en letras grandes. «Ella tiene el poder de salvarte o condenarte». Sin pensarlo dos veces, salió corriendo del edificio, ignorando las sombras que parecían moverse en los rincones. El aire nocturno lo recibió con una bofetada helada, pero su único pensamiento era encontrar a Camila. En el parque, la lucha interna de Camila llegaba a su punto máximo. Decidió abrir el libro una vez más, buscando una pista, una respuesta. Las páginas comenzaron a moverse por sí solas, deteniéndose en una ilustración aterradora. Dos figuras humanas, unidas por un lazo de energía oscura, mientras una sombra enorme se alzaba detrás de ellas. Debajo del dibujo, el texto decía: «El vínculo puede ser roto, pero requiere el sacrificio de la sangre». Camila sintió como su corazón se detenía por un momento. ¿Sacrificio de sangre? ¿Significaba que alguien debía morir? Antes de que pudiera procesar esa idea, una voz conocida la llamó desde la neblina. «¡Camila!». Giró rápidamente y vio a Matías acercándose, pálido y desesperado. Su mano derecha estaba envuelta en un trapo que sangraba ligeramente. Al verlo, sintió una mezcla de alivio y terror. «Matías, ¿está bien?». Él asintió con dificultad, pero sus ojos estaban llenos de pánico. «A Camila, ese libro, tienes que destruirlo. No importa lo que pase». Las palabras de Matías chocaban con todo lo que Camila acababa de leer. Si destruía el libro, él podría ser consumido. Pero si no lo hacía, el mal seguiría persiguiéndolos. «Ah, no puedo hacerlo», respondió ella con la voz quebrada. «Si lo destruyo, podrías morir». Matías la miró directamente a los ojos, y en su expresión había una mezcla de resignación y determinación. «Así no lo haces, todo será peor. Ya estoy condenado. Al menos tú puedes detener esto». Camila negó con la cabeza, incapaz de aceptar esa posibilidad. Pero en ese momento, las sombras alrededor del parque comenzaron a moverse, formando figuras humanoides que los rodeaban. Los ojos brillantes de las criaturas los observaban con hambre, y el aire se llenó de un zumbido extraño, casi insoportable. Matías tomó a Camila por los hombros y la sacudió ligeramente. «Hazlo ahora». Ella miró el libro, sintiendo que cada segundo que pasaba era una eternidad. Con el corazón roto, levantó el libro sobre la fuente, lista para soltarlo. Pero justo cuando iba a hacerlo, una de las figuras encapuchadas se lanzó hacia ellos con velocidad inhumana. Matías se interpuso, gritando de dolor cuando la criatura lo golpeó, derribándolo al suelo.
Camila gritó su nombre y, sin pensarlo más, lanzó el libro al agua. La fuente se iluminó con una luz intensa, y un grito sobrenatural llenó el aire mientras las sombras se desintegraban una por una. Matías yacía inmóvil en el suelo, y Camila se arrodilló a su lado, llamándolo desesperadamente. Pero algo había cambiado. El parque estaba en silencio, y la neblina comenzaba a disiparse. Camila miró a Matías, esperando ver algún signo de vida, pero sus ojos permanecían cerrados. Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que había roto el vínculo, pero a un costo que no estaba preparada para asumir. La noche había recuperado su silencio, pero para Camila, todo estaba lejos de estar en calma. El cuerpo de Matías permanecía inmóvil junto a la fuente, su rostro pálido y su respiración imperceptible. Las lágrimas seguían cayendo mientras ella lo llamaba una y otra vez. «Matías, por favor, despierta», suplicó, sacudiéndolo suavemente. Por un instante, la esperanza pareció brillar cuando notó que su mano, aquella marcada por el vínculo oscuro, comenzaba a recuperar su color. La piel que antes parecía quemada por el fuego ahora lucía normal, aunque todavía quedaban cicatrices visibles. Camila sostuvo la mano de Matías, apretándola con fuerza. Pero entonces, una voz profunda resonó detrás de ella. «El vínculo ha sido roto, pero el alma siempre exige un precio». Camila se giró rápidamente, encontrándose con la figura encapuchada que la había estado siguiendo. Ahora que la neblina se había disipado, podía distinguir un rostro parcialmente visible. Un hombre de rasgos afilados y ojos oscuros como un abismo infinito. «¿Quién eres?», preguntó con la voz entrecortada. El hombre dio un paso adelante, con una calma que resultaba perturbadora. «Soy el guardián del equilibrio. Lo que has hecho aquí esta noche ha restaurado un orden que estaba siendo violado, pero también has desafiado las leyes que gobiernan las almas». Camila se puso de pie, sintiendo como el miedo volvía a invadirla. «¿Qué quieres decir?» «Solo trataba de salvar a Matías». «Ahí lo has hecho, al menos en parte», respondió el guardián. «Pero el libro que destruiste contenía poder ancestral, uno que no puede ser simplemente borrado. Su destrucción ha liberado a las almas atrapadas, pero también ha cobrado un tributo». «¿A tributo?», repitió Camila, mirando a Matías con un nudo en la garganta. «¿Qué le pasará a él?». El guardián inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando la situación. «A él vivirá, pero su conexión con este mundo será frágil. No será como antes. Y tú, ahora cargas con parte de esa oscuridad». Camila retrocedió un paso, confundida. «¿Qué estás diciendo?». «El mal no desaparece, solo cambia de forma. En tu interior, una chispa de esa oscuridad persiste. Se manifestará en momentos de duda y debilidad, buscando dominarte. Dependerá de ti mantener el control». Camila sintió que sus piernas temblaban, pero antes de que pudiera decir algo más, el guardián levantó una mano y la luz de la fuente se apagó. En un parpadeo, él había desaparecido, dejando solo el sonido del viento. Matías dejó escapar un gemido débil, y Camila se arrodilló rápidamente a su lado. «Matías, ¿me oyes?». Él abrió los ojos lentamente, parpadeando como si tratara de enfocarse. «A Camila, ¿qué pasó?». Ella lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «¿Estás vivo? Eso es lo único que importa». Matías intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba débil. «Recuerdo, esas criaturas, el fuego, y después nada». «Oh, todo ha terminado», respondió Camila, aunque sabía que eso no era del todo cierto. La ayudó a levantarse, y juntos comenzaron a caminar fuera del parque, apoyándose mutuamente. A medida que avanzaban, Camila no podía dejar de mirar las sombras alrededor. Había algo diferente en ellas, como si estuvieran más densas, más vivas. Cuando finalmente llegaron a su edificio, Matías se detuvo frente a la entrada. «A Camila, gracias por todo. No sé cómo agradecerte». Ella lo miró, forzando una sonrisa. «Solo prométeme que cuidaremos el uno del otro». Matías asintió, pero mientras subían las escaleras, Camila sintió un peso extraño en su pecho. Recordó las palabras del guardián. «Dependerá de ti mantener el control». Esa noche, mientras Matías dormía profundamente, Camila se quedó despierta,
observando el cielo desde su ventana. En el reflejo del cristal, por un breve momento, creyó ver un par de ojos oscuros que la observaban desde la penumbra. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que el peligro no había desaparecido por completo. Ahora, la batalla no solo era externa, sino también interna. El sol despuntó tímidamente al día siguiente, llenando el departamento de Camila con una tenue luz dorada. Matías se movía lentamente en el sofá donde había pasado la noche, todavía pálido, pero con los colores de la vida comenzando a regresar a su rostro. Camila, sin embargo, no había pegado ojo. Las palabras del guardián resonaban en su mente como un eco persistente. El mal no desaparece, solo cambia de forma. Se levantó de su silla junto a la ventana y fue a la cocina, buscando distracción en la rutina. El sonido del café goteando llenó el espacio, pero su mente seguía atrapada en los eventos de la noche anterior. Tocó instintivamente la marca en su muñeca, aquella que había aparecido después de destruir el libro. Su piel lucía normal a simple vista, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía un calor extraño irradiando desde allí. Matías despertó con un ligero quejido. «Buenos días», murmuró, sentándose con dificultad mientras se frotaba los ojos. «¿Dormiste algo?». Camila negó con la cabeza mientras dejaba una taza de café en la mesa frente a él. «No mucho. Hay cosas que no puedo dejar de pensar». Matías la miró, notando la sombra de preocupación que cubría su rostro. Camila, todo ha terminado. Estamos vivos, y eso es lo que importa». Ella quería creerle, pero no podía ignorar lo que había experimentado. Bajó la mirada, jugando con la taza entre sus manos. «No estoy tan segura, Matías. Hay algo que no se siente bien, algo que no puedo explicar». Antes de que él pudiera responder, un golpe fuerte resonó en la puerta. Ambos se sobresaltaron, sus miradas cruzándose en un instante de incertidumbre. «¿Quién podría ser tan temprano?», preguntó Matías, poniéndose de pie con cuidado. Camila avanzó hacia la puerta con cautela, mirando por la mirilla. Un hombre de mediana edad, con traje gris y un maletín negro, esperaba al otro lado. Su rostro era serio, casi inexpresivo. «¿Sí?», dijo Camila, abriendo la puerta solo un poco. El hombre la miró directamente a los ojos, su tono era formal y preciso. «Señorita Camila Durán, represento a un grupo que investiga fenómenos poco comunes. Hemos sido informados de ciertos eventos en este edificio y necesitamos hablar con usted y su compañero». Camila sintió que su corazón se detenía. «¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre levantó el maletín, abriéndolo con calma. Dentro había documentos, fotografías y lo que parecía ser una grabadora de audio. Entre las imágenes, reconoció un fragmento del parque donde había tenido lugar el enfrentamiento con las criaturas, y otra mostraba una silueta borrosa, que se parecía inquietantemente al guardián. «Pues sabemos más de lo que imagina», dijo el hombre. «Por favor, permítanos entrar». Camila miró a Matías, buscando alguna señal de qué hacer. Él asintió levemente, aunque sus ojos reflejaban la misma duda que ella sentía. «Está bien», dijo finalmente, dejando entrar al hombre. Este se sentó en la pequeña mesa del comedor, colocando el maletín frente a él. «Mi nombre es Alejandro Guzmán. Trabajo para una organización internacional que se encarga de estudiar y contener fenómenos paranormales. Algo ocurrió anoche que activó nuestras alertas y creemos que ustedes están involucrados». Camila sintió un nudo formarse en su garganta. «No sé de qué está hablando». Alejandro la interrumpió suavemente. «Señorita Durán, sé que está asustada, pero la situación es más grave de lo que parece. La destrucción del libro que poseían no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande». Matías frunció el ceño. «¿Qué está tratando de decirnos?». Alejandro sacó un dispositivo similar a una tablet y lo encendió. En la pantalla, un mapa del área se iluminó con varios puntos rojos intermitentes. «Desde anoche, hemos registrado actividades inusuales en toda la ciudad. Sombras que parecen moverse solas, personas reportando haber visto figuras oscuras en sus casas, y todos los caminos llevan a ustedes dos». Camila sintió que sus manos comenzaban a temblar. «No entiendo. ¿Qué quieren de nosotros?». Alejandro cerró la tablet y la miró con gravedad. «Necesitamos su ayuda para rastrear el origen de esta oscuridad antes de que sea demasiado tarde». El silencio llenó la habitación,
y Camila supo en ese instante que su lucha apenas comenzaba. El silencio se prolongó unos instantes. Alejandro miraba a Camila y a Matías con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Camila, sin embargo, no podía apartar la vista de la pantalla apagada de la tablet. Los puntos rojos aún parpadeaban en su mente como una advertencia de que algo siniestro estaba al acecho. ¿Qué significa todo esto?, preguntó finalmente Matías, su voz quebrándose entre la confusión y el miedo. ¿Por qué nosotros? Alejandro se recostó en su silla, entrelazando las manos. Porque ustedes estuvieron en el epicentro del evento. El libro que destruyeron no era simplemente un objeto maldito, sino un canal entre nuestro mundo y algo que existe más allá de nuestra comprensión. Al romperlo, liberaron una energía que ahora está descontrolada. ¿Y cómo se supone que ayudemos con algo así?, dijo Camila, tratando de mantener la calma mientras el miedo le calaba hasta los huesos. No somos expertos en esto, ni siquiera queríamos estar involucrados. Alejandro esbozó una leve sonrisa, aunque había algo triste en ella. Por eso estoy aquí. No espero que enfrenten esto solos. Pero ustedes dos tienen una conexión con este fenómeno, algo que podría ayudarnos a rastrear y neutralizar lo que sea que ha sido liberado. El hombre abrió de nuevo su maletín, sacando un pequeño objeto que parecía un colgante de cristal, engarzado en un marco de metal oscuro. Esto es un detector de energía residual. Lo usarán para identificar focos de actividad sobrenatural. Con su ayuda, podremos localizar el origen de la anomalía antes de que cause más daño. Camila tomó el colgante con cautela, sintiendo un leve calor que emanaba de él. ¿Y qué pasa si encontramos algo? Alejandro la miró directamente a los ojos. En ese caso, estaremos preparados. Pero debo advertirles que las entidades que se manifiestan pueden ser peligrosas. Manténganse juntos y sigan mis instrucciones al pie de la letra. Matías se levantó, visiblemente molesto. Esto es una locura. Apenas logramos salir vivos de lo que ocurrió anoche, y ahora nos piden que volvamos a exponernos a lo mismo. ¿Qué garantía tenemos de que esto no terminará igual o peor? Alejandro suspiró, reconociendo la verdad en las palabras de Matías. No puedo prometerles nada, excepto que su participación podría ser la clave para detener esto. Si deciden no hacerlo, el riesgo seguirá creciendo, y más personas podrían estar en peligro. Camila miró a Matías, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que él tenía razón en dudar, pero también sentía que algo dentro de ella no podía ignorar lo que estaba pasando. Matías, si esto continúa, no podremos simplemente escondernos y esperar que se solucione solo. Él apretó los puños, mirando hacia la ventana como si buscara una respuesta fuera del alcance de su entendimiento. Finalmente, asintió con resignación. Está bien, lo haremos, pero no por ellos, sino para asegurarnos de que esto termine de una vez por todas. Alejandro asintió, levantándose de su silla. Perfecto. Les proporcionaré lo que necesiten y estaré en contacto constante con ustedes. Hay un lugar cercano que necesitamos investigar primero. Es un edificio abandonado en el centro de la ciudad que coincide con las coordenadas de la actividad más intensa registrada anoche. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sabemos sobre ese lugar? Alejandro guardó el colgante en un estuche y cerró su maletín. No mucho, pero hay registros de desapariciones y avistamientos extraños en esa área desde hace décadas. Si vamos a encontrar respuestas, ese es el punto de partida. El día comenzaba a desvanecerse cuando los tres salieron del departamento, dirigiéndose hacia el lugar señalado. Mientras caminaban, Camila no podía dejar de sentir que algo invisible los seguía, como un eco de las sombras que habían despertado. El crepúsculo envolvía la ciudad en tonos grises y naranjas mientras Camila, Matías y Alejandro se acercaban al edificio abandonado. Su fachada era un testimonio del abandono. Ventanas rotas, grafitis desvanecidos y una puerta de madera astillada que apenas se sostenía en sus bisagras. El aire alrededor parecía más pesado, como si la misma atmósfera se resistiera a ser perturbada. Alejandro se detuvo frente a la puerta y sacó el colgante de cristal que había entregado a Camila antes. Manténganlo en alto mientras avanzamos. Si cambia de color o vibra, eso significa que estamos cerca de algo o de alguien. Camila lo sostuvo con firmeza mientras Alejandro empujaba la puerta. Esta se abrió con un chirrido estridente,
revelando un vestíbulo oscuro cubierto de polvo y escombros. El olor a humedad y madera podrida llenaba el aire, y cada paso resonaba con un eco inquietante. «Quédate cerca de mí», Camila susurró Matías, apretando una linterna en su mano temblorosa. «No planeo alejarme, te lo aseguro», respondió ella, sintiendo que su respiración se aceleraba con cada paso que daban. Alejandro avanzaba con calma, escaneando cada rincón con una linterna más potente. Las paredes estaban decoradas con fotografías viejas, algunas tan descoloridas que apenas se distinguían las figuras humanas en ellas. Otras mostraban rostros que parecían observarlos, como si estuvieran vivos en su marco de papel. El colgante en las manos de Camila comenzó a brillar débilmente con un tono rojizo. «Está cambiando», dijo, levantándolo para mostrarlo. Alejandro se giró rápidamente. «Eso significa que hay actividad cerca. Mantengan los ojos abiertos y no toquen nada que no sea necesario». En uno de los pasillos laterales, Matías detectó un movimiento fugaz en la penumbra. «¿Vieron eso?», preguntó, apuntando con la linterna. Camila se detuvo en seco, buscando con la mirada lo que Matías había señalado. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó un suave susurro, casi imperceptible, proveniente de la oscuridad. «Alejandro, creo que no estamos solos aquí», dijo con voz temblorosa. Alejandro alzó una mano para indicar silencio. «No se separen. Sea lo que sea, está tratando de desorientarnos». El grupo continuó avanzando hasta llegar a una gran sala que parecía haber sido un salón principal. En el centro de la habitación, un círculo de velas apagadas rodeaba lo que parecía un altar improvisado, cubierto con un paño negro y símbolos dibujados con tiza blanca. El colgante en las manos de Camila comenzó a vibrar intensamente, y su luz roja se volvió más brillante. «Y aquí está el foco», dijo Alejandro, inclinándose para examinar el altar. Mientras Alejandro revisaba los símbolos, Matías notó algo extraño en las paredes. Estaban cubiertas de garabatos y palabras en un idioma que no reconocía. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una serie de fotos pegadas al azar. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que muchas de ellas mostraban a Camila y a él en momentos recientes, caminando por la calle, en el apartamento, incluso en el café donde habían estado esa mañana. Gritó, señalando las fotos. «¿Cómo es posible esto?». Alejandro levantó la vista y frunció el ceño al ver las imágenes. Esto no es casualidad. Han sido observados desde el principio». Camila sintió que el pánico la invadía al ver su propio rostro en las fotos. «¿Qué significa esto? ¿Quién está detrás de todo?». Antes de que Alejandro pudiera responder, una ráfaga de aire frío atravesó la habitación, apagando las linternas y sumiéndolos en una oscuridad total. Un sonido gutural, como un gruñido lejano, resonó en el salón, seguido de un eco que parecía venir de todas direcciones. «Camila, Matías». «No se muevan», ordenó Alejandro, sacando rápidamente una bengala de su mochila y encendiéndola. La luz roja iluminó el salón, revelando una figura oscura al fondo de la habitación. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y su silueta parecía deformarse con cada movimiento. «Es una entidad», gritó Alejandro. «Manténganse detrás de mí». Camila y Matías retrocedieron mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos. El colgante en las manos de Camila comenzó a emitir un zumbido agudo, casi ensordecedor. Alejandro sacó un frasco pequeño con líquido transparente y lo arrojó hacia la figura, que emitió un grito desgarrador al ser alcanzada. La entidad desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un olor acre y un silencio inquietante. Alejandro respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Esto apenas es el principio. Si no encontramos la fuente principal de esta energía, cada vez será más difícil enfrentarlos. Camila y Matías intercambiaron miradas de miedo y determinación. Sabían que no había vuelta atrás. El ambiente seguía cargado de tensión mientras Alejandro apagaba la bengala y revisaba su equipo. Camila y Matías se quedaron inmóviles, todavía tratando de asimilar lo que acababan de presenciar. La entidad que habían enfrentado no era algo que pudieran explicar racionalmente, y el miedo comenzaba a arraigarse más profundamente en ellos. «¿Esto es lo que enfrentaste en el pasado, Alejandro?», preguntó Camila, con la voz apenas audible. Alejandro asintió,
sus ojos reflejando una mezcla de determinación y cansancio. Ah, sí, pero esto es diferente. Este edificio parece amplificar su poder. Es como si estuviera diseñado para atraparnos aquí. Mientras intentaban decidir su próximo movimiento, Matías notó algo extraño en una de las paredes cercanas al altar. Bajo la tenue luz de la linterna, los símbolos parecían moverse lentamente, como si estuvieran vivos. Se acercó con cautela, señalando el fenómeno. «Alejandro, mira esto. ¿Son esos runas?» Alejandro se acercó rápidamente, estudiando las marcas. «Ah, sí, pero no son comunes. Esto es escritura de protección invertida. Alguien intentó crear un escudo, pero lo corrompieron. Ahora actúa como un imán para entidades oscuras». Camila frunció el ceño, sosteniendo el colgante con más fuerza. «¿Y eso qué significa?» «O que quien quiera que esté detrás de esto sabía exactamente lo que hacía», respondió Alejandro. «Esto no es un accidente. Nos querían aquí». Matías, buscando entre los escombros cercanos, encontró un pequeño dispositivo de grabación cubierto de polvo. Lo levantó con curiosidad y lo encendió, esperando que todavía funcionara. Un chasquido estático llenó el aire antes de que una voz masculina comenzara a hablar. «Si estás escuchando esto, significa que también estás atrapado. Mi nombre es Carlos. He estado aquí durante semanas tratando de encontrar una salida. Pero este lugar no es normal. Cada rincón está lleno de algo que no entiendo. He visto sombras moverse solas, he oído voces llamándome por mi nombre. Y hay alguien o algo que siempre está observando. Si encuentras este mensaje, mantente alejado de las escaleras del tercer piso. Algo terrible ocurre allí». El mensaje terminó abruptamente, dejando al grupo en un silencio incómodo. «¿Creen que esa persona sigue aquí?», preguntó Matías, mirando hacia las escaleras que conducían al tercer piso. «No lo sé», respondió Alejandro, su tono grave. «Pero si mencionó el tercer piso, probablemente sea donde encontraremos respuestas o más problemas». El grupo decidió avanzar, con Alejandro liderando el camino y Matías cuidando la retaguardia. Subieron las escaleras en silencio, cada paso crujiente resonando como un eco interminable. A medida que se acercaban al tercer piso, una sensación de pesadez comenzó a asentarse en sus cuerpos, como si el aire mismo intentara detenerlos. Camila miró el colgante nuevamente, que ahora vibraba de manera errática y brillaba con un tono rojo intenso. «Alejandro, esto no para de cambiar. Algo grande está cerca». «Ello sé», dijo él, ajustando el agarre de su linterna. «Prepárense para lo peor». Al llegar al tercer piso, encontraron un largo pasillo con puertas a ambos lados. Cada una tenía símbolos similares a los del altar, pero estos parecían más recientes, como si alguien los hubiera dibujado hace poco. De una de las puertas al final del pasillo, una luz parpadeante se filtraba por la rendija inferior. El grupo avanzó lentamente hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Alejandro hizo una seña para que se detuvieran mientras él abría la puerta con cuidado. Dentro de la habitación, encontraron una mesa cubierta de papeles, libros antiguos y una lámpara que emitía un zumbido intermitente. En las paredes colgaban más fotografías, pero esta vez mostraban imágenes de Carlos, el hombre de la grabación, interactuando con alguien que parecía ser Alejandro. Camila y Matías se quedaron boquiabiertos, mientras Alejandro, visiblemente perturbado, se acercaba a las fotos. Esto no es posible. No conozco a este hombre», dijo, aunque su tono traicionaba su duda. Antes de que pudieran cuestionarlo, un golpe fuerte resonó desde el pasillo, seguido de un gruñido profundo y gutural. Camila apagó la lámpara instintivamente, y el grupo se preparó para lo que estaba a punto de entrar. El silencio en la habitación se volvió insoportable. La tenue luz del pasillo parpadeaba, proyectando sombras alargadas que parecían danzar con vida propia. Alejandro, todavía impactado por las fotografías, dejó caer una de ellas al suelo. «Esto no tiene sentido», murmuró, mientras Matías y Camila lo observaban con preocupación. «Alejandro, si este hombre no es alguien que recuerdas, ¿por qué estás en estas fotos?», preguntó Camila, con un nudo en la garganta. Alejandro negó con la cabeza, su rostro tenso. «No lo sé, pero lo vamos a descubrir».
El golpe que habían oído desde el pasillo volvió a resonar, más fuerte esta vez. Camila agarró la lámpara de la mesa, mientras Matías buscaba algo que pudiera usar como arma. Alejandro revisó su mochila, sacando un cuchillo que llevaba para emergencias. Sea lo que sea, viene por nosotros, dijo Matías con voz temblorosa. Una sombra enorme pasó frente a la puerta, cubriendo la luz del pasillo por completo. Un gruñido bajo y gutural se escuchó, seguido de un sonido como uñas rasgando metal. La criatura estaba al otro lado. Y apaguen todo, ordenó Alejandro. No hagamos ruido. El grupo apagó la lámpara, quedando sumidos en la oscuridad total. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración mientras el sonido de los pasos se acercaba cada vez más. La puerta se abrió lentamente, chirriando de manera escalofriante. Una figura oscura y retorcida se detuvo en el umbral. Su cuerpo parecía humano, pero al mismo tiempo, algo inhumano se retorcía bajo su piel. Ojos rojos brillaban en la oscuridad, escaneando la habitación. Camila, incapaz de contener el pánico, retrocedió y tropezó con una silla, haciendo que ésta cayera con un fuerte estruendo. La criatura soltó un gruñido ensordecedor y se lanzó hacia ellos. Alejandro, reaccionando rápidamente, encendió una bengala y la lanzó hacia la criatura. La luz intensa pareció afectarla, haciéndola retroceder con un chillido desgarrador. ¡Corra!, gritó Alejandro, mientras abría otra puerta que conducía a un pasillo trasero. El grupo salió corriendo, con la criatura persiguiéndolos de cerca. Cada paso que daban parecía hacer eco interminablemente, y la sensación de ser cazados crecía con cada segundo. Finalmente, llegaron a una puerta al final del pasillo. Alejandro la abrió con fuerza, y los tres entraron, cerrándola rápidamente detrás de ellos. Camila se dejó caer al suelo, jadeando, mientras Matías revisaba la habitación con la linterna. Era una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros antiguos, y en el centro había un gran escritorio con un diario abierto. Alejandro se acercó al diario, reconociendo la misma caligrafía de los símbolos en las paredes. Esto tiene que ser de Carlos, dijo, pasando las páginas rápidamente. El diario describía los eventos de su llegada al edificio, sus intentos de escapar y su descubrimiento de una conexión oscura entre la entidad y los residentes anteriores. Pero lo que llamó más la atención de Alejandro fue un párrafo específico. El líder del grupo que intentó sellar a la criatura fue Alejandro, pero algo salió mal. No sabemos si sobrevivió o sí. Alejandro se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué significa esto?, preguntó Matías, mirándolo fijamente. Antes de que pudiera responder, un rugido profundo resonó fuera de la puerta. La criatura había regresado y estaba golpeando con fuerza, intentando entrar. Camila levantó la mirada, con una mezcla de miedo y resolución. Alejandro, si esa cosa tiene una conexión contigo, quizás tú seas la clave para detenerla. Alejandro apretó los puños, mirando el diario una vez más. Las palabras parecían formarse en su mente, como si algo lo estuviera guiando. Si ese es el caso, entonces no puedo fallar, dijo, con determinación. Matías lo miró preocupado. ¿Qué estás diciendo? No puedes enfrentarte a esa cosa solo. No estoy solo, respondió Alejandro, mirando a sus compañeros. Esto lo resolveremos juntos. La puerta empezó a ceder bajo la fuerza de los golpes de la criatura. Alejandro agarró un libro de la biblioteca, buscando un conjuro que pudiera usar, mientras Matías y Camila preparaban lo poco que tenían para defenderse. El enfrentamiento final estaba cerca, y las sombras del pasado parecían dispuestas a consumirlos a todos. El sonido de los golpes en la puerta resonaba como un tambor de guerra, cada impacto más fuerte que el anterior. Alejandro, con el libro antiguo en sus manos, buscaba desesperadamente las palabras que podrían salvarlos. Y aquí está, dijo de repente, señalando una página cubierta de símbolos y escrituras en latín. Este es el ritual para sellar a la criatura, pero necesitamos un sacrificio. Matías y Camila se miraron con horror. ¿Sacrificio? ¿De qué tipo?, preguntó Camila con voz temblorosa. Alejandro leyó más detenidamente. A un vínculo de sangre. Alguien conectado a la criatura tiene que enfrentarse a ella y romper el lazo, incluso si eso significa
entregar su vida. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Matías dio un paso adelante, sacudiendo la cabeza. No, tiene que haber otra forma. No podemos dejar que esto te pase, Alejandro. No hay tiempo, respondió Alejandro, con una determinación sombría. Si no lo hacemos ahora, nadie saldrá de aquí con vida. Alejandro instruyó a Matías y Camila para que trazaran un círculo con los símbolos del libro en el suelo usando una tiza vieja que encontraron en un cajón. Las paredes de la biblioteca comenzaron a vibrar, y un extraño viento llenó el espacio, haciendo que las páginas de los libros se agitaran como si estuvieran vivas. Camila, lee esta invocación cuando te lo indique, dijo Alejandro, entregándole una hoja. Matías, asegúrate de que la puerta no ceda hasta que terminemos. Mientras tanto, Alejandro tomó una daga ceremonial que había encontrado en un estante. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija en el círculo. Si esto funciona, tal vez logremos sellar a la criatura para siempre, dijo, más para sí mismo que para los demás. La puerta finalmente se rompió, y la criatura entró con un rugido ensordecedor. Su forma parecía más monstruosa que nunca, sus extremidades alargadas y deformadas, y sus ojos brillaban como brasas ardientes. Alejandro se colocó en el centro del círculo, sosteniendo la daga con firmeza. Ahora, Camila, gritó. Camila comenzó a recitar las palabras del libro, su voz temblando al principio pero ganando fuerza con cada verso. El círculo empezó a brillar con una luz azul intensa, y la criatura retrocedió, como si el poder del ritual la quemara. Matías arrojó una silla hacia la criatura para distraerla, mientras Alejandro levantaba la daga y la colocaba sobre su mano izquierda. Con este acto, rompo el vínculo que te une a este mundo, dijo en voz alta, antes de cortar su palma y dejar que su sangre cayera al círculo. La criatura soltó un chillido desgarrador, y el suelo comenzó a temblar. La luz del círculo se intensificó, envolviendo a Alejandro y a la criatura en un torbellino de energía. Camila y Matías apenas podían mantener los ojos abiertos debido al resplandor. La figura de Alejandro comenzó a desvanecerse junto con la criatura, y un silencio absoluto llenó la habitación. Cuando la luz finalmente se apagó, el círculo estaba vacío. Alejandro y la criatura habían desaparecido. Camila cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Crees que lo logró?, preguntó, con la voz quebrada. Matías miró el espacio vacío donde Alejandro había estado de pie, apretando los puños. Quiero creer que sí. Pero, ¿a qué precio? Días después, Camila y Matías regresaron al edificio, ahora vacío y silencioso. La policía había declarado el lugar como abandonado, sin señales de Alejandro ni de la criatura. En el escritorio de la biblioteca, encontraron el diario de Carlos. Una nueva página había aparecido, escrita con la misma caligrafía antigua. El sacrificio fue hecho, pero las sombras nunca desaparecen del todo. ¿Estarán esperando? Camila cerró el libro lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que esto terminó?, preguntó. Matías no respondió, pero en sus ojos había una mezcla de esperanza y miedo. Afuera, la noche caía, y las sombras comenzaban a alargarse una vez más.